Hola, muy buenos días. Bienvenidos a nuestro webinar Grafique y visualice con Wolfram Language. Mi nombre es Juan Manuel Camacho, ingeniero de soporte de las tecnologías Wolfram en Multion Consulting. Al finalizar nuestro webinar, usted deberá conocer graficar funciones en 2 y 3 dimensiones, crear archivos imprimibles en 3 dimensiones de diferentes funciones, visualizar datos que vienen en formatos de 1 dimensión, 2 dimensiones y 3 dimensiones, visualizar curvas y superficies paramétricas, crear gráficas de contorno y de densidad, crear gráficas de campos vectoriales, visualizar regiones definidas por inecuaciones, visualizar arreglos y grafos, visualizar datos de series de tiempo y visualización estadística. Sean bienvenidos. Empecemos con la función plot, que es la que se usa para generar gráficas de una sola variable. Por ejemplo, aquí tengo la función seno de x como primer argumento de la función plot y como segundo argumento tengo la variable y el rango en el cual voy a graficar la variable. En forma automática, matemática elige el rango en Y, de tal forma que puedo visualizar el máximo de detalles de la gráfica. Para colocar varias funciones en una sola gráfica, simplemente tenemos que ponerlas en una lista como el primer argumento de la función plot. Aquí tenemos como argumento la función. Si queremos graficar varias funciones, tenemos que ponerlas en forma de lista. Y el segundo argumento, de nueva cuenta, es la variable y el rango para graficar. En este caso es de 0 a 2pi. Y vamos a graficar estas tres funciones. De nueva cuenta, matemática elige en forma automática el rango de graficación para Y. Y noten que cada función tiene un color distinto al otro. Podemos agregar la leyenda a cada una de las gráficas con la opción Plot Legends. Aquí la tenemos. Y su valor va a ser las expresiones. Aquí tenemos los colores que están indicados por las leyendas. Y en las leyendas tenemos las expresiones de cada una de las funciones. Podemos graficar funciones cuyas coordenadas son funciones de un tercer parámetro. Estas son las funciones paramétricas y las podemos graficar usando la función parametric plot. Por ejemplo, esta es una función de la coordenada x como coseno de 8t y de la coordenada y como seno de 3t, y t va de 0 a 2pi. Para graficar una superficie vamos a usar la función plot3d, y en este caso el argumento de la función depende de dos variables, de x y y, por lo que el primer argumento es para definir la primera variable, en este caso x va de 0 a 3pi, y el tercer argumento es para definir a la segunda variable, que en este caso es y, que va de 0 a 4pi. Aquí tenemos la superficie. Podemos hacer clic sobre la superficie y mover el mouse sin soltarlo para rotar la superficie. Con la tecla control presionamos la tecla control y damos clic sin soltar, y podemos alejar o podemos acercarnos a la gráfica
Nuevamente podemos rotar. Y con la tecla Shift podemos trasladar nuestra gráfica. Aquí tenemos los comandos para rotar, para acercarnos o para trasladar la gráfica. Y también, como en la función plot, podemos combinar diferentes superficies. Aquí tenemos una primera función, aquí tenemos otra segunda función, y si se dan cuenta, estas están en esta lista como primer argumento. Y aquí tenemos las dos gráficas que se están combinando. Y las podemos distinguir precisamente porque cada una tiene un color diferente a la otra. Sin embargo, podemos personalizar el color con la función plot style. En este caso, el red aplica para la primera función y el green para la segunda función. Podemos tomar una superficie y prepararla para imprimirla en 3 dimensiones. Por ejemplo, tengo esta función que es un hiperboloide parabólico graficado de menos 16 a 16 en X y en Y. Le estoy quitando la malla. Estoy haciendo que la superficie sea una superficie gruesa y la razón ancho alto es 2.5, y esta gráfica la voy a almacenar en el símbolo silla. Aquí la tengo. Es esta la superficie. Si se dan cuenta, aquí tiene un grosor, que este grosor me va a servir para precisamente la impresión. Muy bien, ahora voy a usar la función printout3D y voy a poner dentro de la función el símbolo silla. Y bueno, lo que hace Matemática es generarme la visualización del objeto en 3 dimensiones. En este caso es este hiperboloide parabólico. Y bueno, si dispongo de una impresora tridimensional, puedo lanzar este objeto a la impresora. O puedo, por ejemplo, exportar a un archivo que se llame silla.stl, que es un formato muy popular para impresiones, para archivos de impresiones en 3 dimensiones. Y el objeto que voy a exportar es silla. Aquí ya lo tengo. Y con la función import puedo importar el objeto. Y aquí ya estoy viendo el objeto en 3 dimensiones, que además, por estar en 3 dimensiones, puedo manipularlo y puedo usar los mismos controles para la visualización. Con este archivo silla.stl, con este archivo silla.stl puedo imprimir el objeto silla en una impresora tridimensional. He mandado a imprimir la pieza con el archivo STL. Aquí podemos observar la pieza ya impresa. He pegado 2 cintas doble cara en la parte posterior para mantenerla de pie y hacerla girar y mostrar diferentes ángulos de esta pieza.
A continuación, vamos a sumergir la pieza en agua coloreada para simular planos paralelos al plano XY que corten a la superficie. Observemos cómo se forman las hipérbolas. Estas se abren en la dirección indicada por las flechas y conforme sumergimos la superficie, forma hipérbolas que cambian la dirección de la apertura. Ahora simulemos los planos paralelos al eje Z. Primero en una dirección. Observemos que se forman parábolas cuando sumergimos la figura. Estas se abren en la dirección indicada de la flecha. Si giramos la superficie y volvemos a sumergir, ahora vemos que las parábolas se abren en la dirección contraria a la anterior. Puedo generar también curvas en el espacio que estén parametrizadas, por ejemplo, con la función Parametric Plot 3D. Voy a generar una función de 3 coordenadas, cada una de ellas depende de otro parámetro, en este caso es t, de esta forma, donde t va de 0 a 6pi. Este es el resultado. Y puedo crear una interfaz que puedo manipular donde puedo variar el tiempo final, en este caso este valor 6pi. Aquí tengo la misma función parametric plot. Voy a fijar el rango en X, en Y y en Z de esta forma. Esto es para que lo veamos siempre desde una misma caja, desde un mismo rango en X, Y y Z. Y lo que voy a variar es el valor final para t, que va a ir de 0.1 a 6pi. Puedo hacer clic aquí en más y darle clic a la reproducción y voy viendo cómo se va construyendo la curva paramétrica. Puedo manipular la barra de desplazamiento y observarlo desde diferentes ángulos. Las gráficas de dos variables se pueden visualizar usando gráficas de densidad y de contorno. Esto es con la función DensityPlot. Puedo visualizar las gráficas que ya he visto previamente, de tal forma que la intensidad me va a decir la altura de la función, y precisamente para ello tengo también la función ContourPlot, que me da la gráfica de contornos. Cuando paso el mouse sobre cada uno de los contornos, me va diciendo cada una de las alturas. Una ventaja de trabajar una ventaja de estas funciones es que, si se dan cuenta, el argumento es exactamente el mismo en las funciones y lo único que cambia es el nombre de la función. Es decir, puedo tomar esta función, copiarla y cambiar el nombre de la función, por ejemplo Plot3D, para obtener otro tipo de
visualización, siendo que los argumentos que estamos usando son exactamente los mismos. Puedo generar gráficas con escalas logarítmicas usando la función logplot, donde se va a visualizar la variable en escala logarítmica a lo largo del eje Y. Aquí tenemos, por ejemplo, las gráficas de funciones exponenciales. Nuevamente noten un conjunto de funciones en una lista. Esto es para poder visualizar diferentes funciones. Y aquí estoy poniendo la función logplot. La escala en X es completamente lineal y la escala en Y tiene la escala logarítmica. También, por supuesto, puedo poner la escala en X en escala logarítmica usando la función log_linear_plot. O, por ejemplo, puedo usar la escala log_log usando la función log_log_plot. Con la función tooltip, lo que va a suceder es que cuando pase el mouse sobre la gráfica me va a mostrar la expresión de cada una de las gráficas. Noten la escala logarítmica en X y la escala logarítmica en Y. Para graficar regiones definidas por inecuaciones usamos la función regionplot. Por ejemplo, aquí tenemos la ecuación de una elipse y X la vamos a graficar de -3 a 3 y solamente vamos a graficar la parte superior en Y, por eso está de 0 a 2. Aquí está la parte superior de la elipse, que cumple con la ecuación que tenemos aquí, y además Y está graficado de 0 a 2. Si quisiéramos ver la parte negativa, tendríamos que incluir la parte negativa de -2 a 2. También podemos combinar las inecuaciones usando operadores lógicos. Por ejemplo, aquí tenemos esta especie de anillo que se une con este otro que está movido fuera del origen. Y aquí tenemos el rango de graficación. Aquí lo tenemos. Y por supuesto también podemos generar sólidos especificados por inecuaciones. Para ello vamos a usar la función regionplot3d. Y esta función lo que hace es operar sobre volúmenes, no sobre superficies. Por ejemplo, aquí tenemos la función regionplot. Esta es la ecuación de una esfera con radio igual a 1. Aquí la condición es que sea fuera de la esfera, es decir, que el radio sea mayor a 1. Y además que cumpla con esta inecuación, que es básicamente un plano. Y bueno, también tenemos la zona de graficación. Vamos a visualizarla. Aquí está precisamente la zona fuera de la esfera en este rango de graficación, y de este lado tenemos el plano y la zona que está precisamente dentro de este paralelepípedo y fuera de la esfera es la que cumple esta condición precisamente en este rango. Podemos también visualizar campos vectoriales en Wolfram Language usando la función vectorplot. Tenemos este campo vectorial y vamos a graficarlo de -3 a 3 en X y en Y.
Este es el campo vectorial. Representado por estas expresiones. Y también lo podemos visualizar a través de líneas de flujo con estas flechas precisamente. Usando la función streamplot. Y por supuesto también tenemos la capacidad en Wolfram Language de representar campos vectoriales en 3 dimensiones. Aquí por ejemplo estoy representando este campo vectorial. Y vamos ahora a comparar las funciones de visualización de campos vectoriales usando diferentes funciones. Aquí por ejemplo la función manipulate va a cambiar f con estas diferentes funciones, la función vector plot, vector density plot, stream plot, stream density plot y line integral convolution plot. Podemos hacer clic en la opción vector plot, este es el resultado, o por ejemplo con la función vector density plot, stream density plot, o la función line integral convolution plot. Y bueno, tenemos diferentes opciones de visualización para campos vectoriales. Podemos graficar otro tipo de funciones, por ejemplo, para graficar curvas donde el radio es función del ángulo θ, usamos la función polar plot. Aquí tengo, por ejemplo, esta función. Aquí estoy viendo cómo el radio es función del ángulo θ. O por ejemplo para graficar una expresión únicamente para valores discretos usamos la función discreteplot. Y aquí estoy graficando una función de densidad de probabilidad. Con la función revolutionplot3d puedo hacer girar esta curva alrededor del eje Z. Obviamente también puedo configurar el eje de rotación y puedo también configurar el sector circular que se va a visualizar. Y eso lo vamos a poder obtener con el centro, mediante el centro de documentación. Presionamos la función y aquí podemos presionar F1 y aquí podemos presionar F1 y el centro de documentación se va a abrir con la función revolutionplot3d, donde podemos encontrar diferentes opciones. Aquí por ejemplo se rota solamente la media vuelta. Y bueno, aquí tenemos diferentes opciones para la función revolutionplot3d. Bien, también podemos generar gráficas en coordenadas esféricas. Aquí por ejemplo con la función sphericalplot3d puedo visualizar esferas de diferentes radios. El ángulo θ va de 0 a pi como lo estamos viendo y el ángulo phi va de 0 a 3 pi sobre 2. Y puedo ver las diferentes esferas.
Como podemos ver, las funciones para graficar tienen una sintaxis similar. El primer argumento es la función a graficar o la lista de funciones a graficar. Y el segundo argumento define la variable que se va a graficar y por supuesto también el rango. En el caso de que se trate de más de dos variables, se expande el número de listas. Aquí por ejemplo con la función plot3d voy a tener dos listas adicionales para definir a la variable x junto con su rango y la variable y junto con su rango. Para graficar datos usamos la función listPlot, ya sea como una lista de una dimensión de valores o una lista de pares de coordenadas. En este primer ejemplo vamos a trabajar con pares de coordenadas, es decir, puntos XY, y posteriormente vamos a trabajar con valores de una sola dimensión. Desde matemática podemos cambiar a nuestro directorio de trabajo usando la función setDirectory, y con esta función voy a unir el directorio de trabajo donde se encuentra el notebook junto con el directorio data. Aquí lo tengo, este es el directorio donde está el notebook y lo uno con el directorio data. Además ya está configurado para que matemática trabaje en este directorio todos los archivos que vamos a trabajar. Ahora podemos importar una muestra de datos. Estos datos están ordenados por pares XY y los puedo visualizar con una gráfica de dispersión usando la función listPlot. Aquí tenemos los puntos dispersos y ahora lo que podemos hacer, o lo que tradicionalmente se hace, es unirlos a través de una línea. Aquí vemos la línea, y también lo que se hace tradicionalmente es mostrar los puntos, y para eso vamos a usar la función mesh, usando también la función listLinePlot. Aquí tenemos ya la lista de puntos, y también podemos hacer podemos obtener la misma gráfica usando la función listPlot, solo que aquí le vamos a añadir que una a los puntos y además que muestre el mallado. Aquí tenemos la misma salida. Y bueno, en el caso, esto es para el caso de datos que tienen coordenada XY. Para el caso de que los datos sean unidimensionales, es decir, el vector sea de una sola dimensión, entonces el eje de las X va a dar la posición del dato dentro de la lista. Es decir, vamos a tener el dato 1 va a ser tal valor, el dato 2 va a ser tal valor, etc. Vamos a importar datos de una sola dimensión y vamos a visualizarlos. Aquí están. Como vemos, no son pares de datos, sino más bien son datos en una sola dimensión. Cuando los visualizo usando la función listLinePlot, lo que va a suceder es que el primer valor me va a dar la coordenada X, el segundo valor me va a dar la coordenada X igual a 2, el tercer valor X igual a 3 y así sucesivamente. Para graficar múltiples conjuntos de datos, aquí por ejemplo vamos a importar otro conjunto de datos. Simplemente lo que hacemos es, en lugar de del primer elemento que es la lista de los datos, voy a poner una lista de las listas de los datos. Aquí tenemos la primera lista de datos y aquí tenemos la segunda lista de datos, que es la que acabamos
de importar, y además para distinguir uno del otro vamos a agregar la opción de Plot Legends. Aquí le estoy diciendo que la primera leyenda va a ser Data 1 y la segunda va a ser Data 2. Como observamos, los colores que usa Mathematica son diferentes. En azul tenemos el Data 1 y en el color amarillo o marrón tenemos el color Data 2. También podemos generar gráficos en 3 dimensiones a través de datos, y para ello vamos a usar la función listplot3d, que genera una superficie para un arreglo de alturas. Generalmente usa la interpolación de tercer orden para suavizar la superficie. Aquí, por ejemplo, tenemos una muestra de datos. Ahora vamos a visualizarlos con la función matrixform. Estos valores representan las alturas Estos datos representan las alturas, y en cada punto vamos a tener una altura igual al valor del elemento. Por ejemplo, en el punto 1 tenemos esta altura, en el punto 1,2 tenemos esta altura, en el punto 1,3 tenemos esta altura, y así sucesivamente. Vamos a visualizar estos puntos almacenados en data con la función listPointPlot3d. El argumento son los datos o la lista de los datos. Aquí observamos un gráfico tridimensional donde se muestran los puntos, las alturas de la matriz. Aquí tenemos el punto 1,1, el punto 1,2, el punto 1,3 y así sucesivamente. Vemos las alturas. Obviamente esto se vería mejor si nosotros generamos una superficie a partir de estos puntos, y para ello vamos a usar la función listplot3d. Y aquí ponemos la opción de mallado con all. Aquí observamos la superficie que se genera usando estas alturas. Recordemos que la función listplot3d usa un suavizamiento de tercer orden para mejorar la visualización de la superficie. Vamos a continuar con otro ejemplo. Aquí vamos a construir un arreglo irregular que tiene 3 coordenadas, la coordenada x, y, z. La coordenada x va a ser un valor real entre -1 y 1, lo mismo en y. Y la coordenada en z no es otra cosa más que x cuadrada menos y cuadrada. Y esto lo vamos a hacer para 200 puntos. Cada uno de estos va a ser una lista de 3 valores. Y esto lo vamos a generar para 200 puntos. Los vamos a almacenar en data. Y ahora los vamos a visualizar con la función listplot3d. Aquí tenemos la gráfica de los puntos aleatorios. Y en este caso pues también podemos usar la función listDensityPlot para visualizar. En este caso son datos no estructurados. Y podemos usar diferentes funciones de color. En este caso es la función arcoiris, donde vemos las zonas bajas y las zonas altas. Podemos también visualizar arreglos de datos, y muy grandes realmente, y las funciones son ArrayPlot y MatrixPlot. Vamos a generar una matriz aleatoria de ceros y unos con la función randomInteger.
que va a generar valores de 0 y 1 aleatorios, valores aleatorios de 0 y 1, y va a construir un arreglo de 5 por 5. Lo vamos a almacenar en mat y posteriormente con la función matrix form lo vamos a visualizar, y lo vamos a visualizar con la función arrayPlot, donde los unos se van a mostrar en negro y los ceros se van a mostrar en blanco. Aquí vemos estos valores negros que corresponden al 1 y los blancos corresponden al 0. También lo podemos usar con la función matrixplot. Y bueno, hay una diferencia entre estas dos funciones que vamos a ver a continuación. En este caso voy a generar valores de -1 a 1. Y puedo incluir valores, voy a incluir una matriz de 100%. Aquí está esta matriz. Y vamos a ver la diferencia entre la función arrayPlot y matrixplot. Si nos damos cuenta, aquí solamente tenemos únicamente blancos y negros, y aquí ya tenemos un espectro más amplio. En este caso son 3 colores: blanco, naranja y azul. Y por supuesto, estas dos funciones son útiles para visualizar arreglos muy grandes. Por ejemplo, con la función ExampleData, recordemos que podemos obtener diferentes elementos de ejemplos. En este caso podemos obtener una matriz. Aquí vamos a extraer sus dimensiones. Estas son las dimensiones de la matriz y la podemos visualizar con la función matrixplot. Hay datos que dependen de puntos en el tiempo. Por ejemplo, los cierres diarios de un índice bursátil son series de datos temporales. Y bueno, Wolfram Language cuenta con todas las herramientas disponibles para la visualización de este tipo de datos. Como este primer ejemplo, vamos a mostrar los datos históricos de la temperatura para una estación meteorológica en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, para el año 2022. Y los datos van a estar organizados como la etiqueta del tiempo y su valor. Para ello vamos a usar la función WeatherData. Ok, estos datos los podemos visualizar con la función DateListPlot, que maneja los datos precisamente en el formato de etiqueta de tiempo como valor. Aquí está la función DateListPlot con la opción de unir los datos y el llenado hacia el eje X. Aquí tenemos los datos de temperatura desde enero del 2021 hasta el 12 de octubre del 2022. Como les comenté desde el principio, podemos obtener los datos de los cierres de un índice bursátil. En este caso podemos obtener el conjunto de precios de cierres diarios para las acciones de Tesla.
tenemos esta serie de tiempo que podemos visualizar con la función dailySplot. Si contamos con una matriz de valores de altura, podemos visualizarlos con un gráfico de barras o de rectángulos. Y aquí, por ejemplo, un ejemplo, vamos a generar enteros aleatorios del 1 al 12 y vamos del 1 al 8 y vamos a crear 12 muestras. Aquí están. Vamos a visualizar los datos con la función varchar. También podemos visualizar múltiples conjuntos de datos. Aquí vamos a crear un segundo conjunto. Y en lugar de poner un elemento, voy a poner una lista con los dos elementos, que son las dos listas. Aquí tenemos la primera serie y la segunda serie de datos. Podemos obtener algunos datos para los países del G7 para posteriormente visualizarlos. Una vez que tenemos los datos, vamos a crear una regla de reemplazo para crear información sobre las herramientas, para crear información en cada punto de datos, que luego pasaremos a la función de visualización con la función bubble chart. Aquí está la regla de reemplazo usando la función tooltip. Finalmente lo vamos a llevar a la función bubble chart, que usa el nombre del país como etiqueta en la información. Aquí vemos la población, en este caso representa el tamaño del círculo. Hay numerosas funciones disponibles para trabajar información estadística. Entre ellas funciones para generar distribuciones, para compararlas, para ajustarlas y visualizarlas. Por ejemplo, aquí vamos a generar un histograma para una lista de valores. En este caso vamos a usar una distribución normal con valores entre 0 y 1 y vamos a generar 10.000 valores. Esto nos va a servir para generar una variable aleatoria y lo vamos a almacenar en data. Con random sample podemos tomar una muestra aleatoria de 15 de estas muestras. Aquí están 15 de estas muestras. Y con la función histogram vamos a visualizar un histograma con el número de clases que Matemática encuentra la mejor visualización. Si pasamos el mouse sobre cada una de las barras, nos va a mostrar el conteo de cada uno de los valores correspondientes a esta barra. Podemos visualizar este histograma especificando el número de clases y escalando las alturas de acuerdo a una distribución de probabilidad. En este caso agregamos el número de clases y la opción y la función de distribución de probabilidad. Como observamos, aquí el número de clases ha aumentado y tenemos ahora la probabilidad de encontrar cada una de estas clases en el eje Y. Ahora vamos a hacer lo mismo con una distribución uniforme. Y además vamos a adicionar y además vamos a mostrar la gráfica de los cuantiles. Y vemos la gráfica de los cuantiles
También podemos visualizar las propiedades de las distribuciones. Al pasar el cursor sobre el gráfico podemos obtener más información. Aquí, por ejemplo, tenemos tres diferentes distribuciones normales. Y al pasar el mouse sobre cada una de las distribuciones obtenemos más información. También podemos generar gráficas de caja y bigotes. En este caso tenemos 4 distribuciones normales con diferentes parámetros. Aquí tenemos las distribuciones. Un grafo nos proporciona un medio para visualizar redes. Este consiste de vértices y conectores, y la información de la red se puede especificar como una lista de reglas. Podemos tener conectores no dirigidos, que se escriben de esta forma, y este enlace lo podemos escribir tecleando la tecla Escape, y posteriormente Escape. De esta forma obtenemos este icono de enlace no dirigido. También tenemos el enlace o conector dirigido. Escribimos Escape, Escape, y de esta forma podemos generar el conector dirigido. Aquí, por ejemplo, tenemos un grafo con conectores no dirigidos. Vemos que ninguno de los conectores tiene sentido. Y aquí, por ejemplo, tenemos un gráfico con conectores dirigidos. Aquí vemos que los conectores tienen una dirección. También podemos visualizar grafos usando la matriz de adyacencia, donde el elemento AIJ es igual a 1 si el vértice I está conectado al vértice J. Vamos a generar una matriz aleatoria 5×5. La vamos a almacenar aquí, la vamos a visualizar. Esta sería la matriz aleatoria. Y con la función adjacencyGraph vamos a visualizar el grafo de esta matriz de adyacencia. También podemos visualizar grafos en 3 dimensiones con la función graph3D. Aquí, por ejemplo, tenemos el mismo grafo que teníamos aquí arriba. Este grafo lo podemos visualizar en 3 dimensiones. Obviamente, como todo objeto en 3 dimensiones, podemos aplicar diferentes operaciones de visualización para tener diferentes ángulos y diferentes vistas. Aquí, por ejemplo, tenemos un grafo de mariposa representado con la función graph3D y la función randomGraph nm genera un gráfico pseudoaleatorio con n vértices, en este caso 5, y 7 conectores. Aquí tenemos 5 vértices y 7 conectores. Podemos simular una distribución espacial de grafos. Y con este mismo código y otras opciones adicionales podemos generar constelaciones de estrellas aleatorias. Todas las herramientas relacionadas con grafos las podemos encontrar en el Centro de Documentación de Matemática. En resumen, en este webinar trabajamos diferentes funciones para generar gráficas básicas, paramétricas, gráficas e impresión de funciones en 3 dimensiones, curvas en el espacio parametrizadas, gráficas de contorno y densidad, gráficas de regiones definidas por inecuaciones, visualización de campos vectoriales, diferentes gráficas especiales, entre ellas las logarítmicas, las polares, las esféricas,
las gráficas de revolución en 3 dimensiones, también la visualización de matrices y arreglos, series de tiempo, visualización de datos, visualización estadística y finalmente visualización de grafos. Les recordamos que Multion Consulting es el distribuidor exclusivo de los productos Wolfram en México. Si desea una cotización, información, mantenimiento o soporte técnico, por favor pónganse en contacto con nosotros a nuestra dirección de correo electrónico info@multion.com. Les agradecemos que hayan asistido a este webinar el día de hoy. Sigan al pendiente de futuros webinars. Muchas gracias.